Hemos estado hablando del nuevo pacto y el día de hoy vamos a continuar, vamos a avanzar. Y lo último que vimos fue que el nuevo pacto reemplaza al viejo. Ahora, para aquellas personas que no saben exactamente del nuevo pacto, estamos hablando de la manera en que Dios, el único Dios verdadero que existe, porque la Biblia declara que solamente hay un Dios, la manera en que Dios se relaciona con la raza humana ha sido por medio de pactos o alianzas o covenant en inglés, un testamento. Y hace años atrás, hace más de 2000 años, antes de que Jesucristo viniera, Dios se relacionaba con un pueblo, el pueblo de los judíos, de donde vino Jesucristo, el pueblo de Israel. Y a eso se le llama un pacto. Dios hizo un pacto con la nación toda de los judíos y les dio lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Creo todos nosotros, aún sin ser judíos y que vivimos acá en Estados Unidos o en América Latina, conocemos de alguna manera los 10 mandamientos. ¿Quién se sabe el primer mandamiento? ¿Saben cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios tu Dios sobre todas las cosas. Bueno, el primero de la ley de los 10 mandamientos es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el número 1 de los 10. Ahora, cuando Jesucristo vino y le preguntaron cuál es el más grande mandamiento, Jesucristo dijo eso: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y dijo, el segundo es similar a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces vean lo que es el antiguo pacto, Dios con la humanidad, pero escogiendo específicamente a una nación de los judíos. Le dio la ley, pero cuando vino Jesucristo hace más o menos 2014 años, recuerdan que estamos en el año 2014, porque hace más o menos 2014 años fue que un ángel se le apareció a un matrimonio, a María, que estaba casada con su esposo José, pero en espera para ver si no había cometido adulterio. En ese momento se le apareció el ángel y ustedes saben tal vez ya la historia. Nació Jesucristo, Jesucristo vivió una vida perfecta, nunca cometió un pecado, nunca jamás cometió un pecado nuestro Señor Jesucristo. El único ser humano que ha cumplido toda la ley, no solamente los 10 mandamientos, sino en realidad en el Antiguo Testamento hay más de 600 mandamientos que Dios le dijo: tienes que hacer esto o no debes de hacer esto. Entonces no podemos ni siquiera con 10, de más no podemos ni con 1, porque el cumplir los mandamientos de Dios, Dios requiere que cumplas los 10 mandamientos desde que naces hasta que te mueres. No puedes violar uno. No decir, bueno, uno hace lo mejor que puede, eso no cuenta delante de Dios. O lo cumples todo perfectamente, sin violar ningún solo mandamiento desde que naces hasta que mueres, o no puedes ser salvo, dice la Biblia. Porque la paga de un pecado es muerte, vas al infierno, vas a la condenación eterna. Tal vez ustedes están diciendo, entonces ¿quién? Bueno, aparte de Jesucristo no hay salvación. Por eso es que las religiones, el buen comportamiento, las buenas obritas, nunca jamás te van a llevar a Dios. No puedes confiar en tu religión o en tus buenas obras, porque tus buenas obras, por una mala obra que hayas hecho en tu vida, se echa a perder todo. Esto es lo que la Biblia enseña. Porque si cumplen toda la ley, dice el apóstol Santiago, el medio hermano de Jesucristo, él lo conoció, dice, si cumplen toda la ley, pero fallan en un punto, se hacen culpables, transgresores de toda la ley. Entonces, en la parte de Cristo Jesús no hay manera de salvación. Por eso Dios vino a iniciar un nuevo pacto, una nueva alianza, un testamento nuevo. Ahora, Dios con toda la raza humana, y hace 2014 años, es que Jesucristo, hace 2000 años más o menos, que Jesucristo dio inicio a ese nuevo pacto. Y lo que vimos la última vez es que ese nuevo pacto reemplaza al viejo pacto, reemplaza al primer pacto. Y hay un pasaje, otro pasaje en la Biblia, ahí está en la pantalla, vean,
Yo les animo, si ustedes acostumbran a traer su cuadernito de notas, como siempre les animo, traigan su cuadernillo de espirales, una libretita y anoten. Hebreos 8:13 dice la Biblia, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo ¿a cuál pacto? Primero. Al primer pacto, Antiguo Testamento, 10 mandamientos y todos los mandamientos de chivos y becerros y matar, etcétera. Antiguo Testamento dice, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece, está ya pronto ¿para qué? Para dejar de existir, para desaparecer. Entonces eso es muy lógico para nosotros. Desafortunadamente hay personas que les cuesta trabajo comprender la sencillez del Evangelio, del nuevo pacto que Dios empezó con la humanidad. Ahora, si Dios estableció un pacto, un testamento, un acuerdo, una alianza, un testamento nuevo, el primero ya quedó obsoleto, viejo. Generalmente las cosas viejas se dejan de usar y se vuelven obsoletas, ¿cierto o no? Piensen nada más en eso. ¿Quiénes llegaron a tener uno de esos en su casa? ¿Qué es eso? Una consola. Una consola tocadiscos, ¿cierto? Los jóvenes se han de reír y decir, ¿qué es eso? Parece un ataúd. ¿Qué es eso? Bueno, jóvenes, si hay alguien aquí, nosotros disfrutamos eso, ¿cierto? Es un tocadiscos que se llamaba una consola. Y se tenía pues ahí en la sala y a una cajita, un compartimiento con los discos, etcétera, más o menos en los años 70 y fracción. ¿Dónde están ahora esas consolas? En el museo. En museos. ¿Quién de la gente todavía está bien emocionada y teniendo sus discos, pero lo usarían? Si hay alguien aquí, honestamente, o si hay alguien, lo usaría más bien como una reliquia, ¿cierto? Como una antigüedad. Ya no existen más. Ahora, ¿por qué razón ya no existen esas consolas tocadiscos? ¿Porque no sirvieron nunca? No. Simplemente los nuevos vinieron a ¿Cierto? reemplazar. O sea, ¿sí funcionaron? Claro que sí. ¿Tuvieron su utilidad en aquel tiempo, hace años? Claro que sí. La gente lo disfrutó en aquel tiempo. Pero la razón por la cual ya no existen no es porque no sirvieron o no los disfrutó la gente, sino porque llegó algo mucho mejor. Después ustedes saben que llegaron los ¿cómo le llamaron? Los compact disc. Y después traían acá una cajita, ¿cómo se llamaba? No sé ni. Walkman, okay, con el disco se le metía ahí. Etcétera, y después salió algo mejor y algo mucho mejor. Ahorita ya ni siquiera el formato es MP3, ya hay MP4. O sea, la calidad de ese chiquitito que ustedes ven ahí es increíblemente mucho mejor que la calidad de esos tocadiscotes, de eso que se disfrutó en un tiempo. Entonces, en realidad, nadie quiere seguir usando algo viejo, teniendo algo muchísimo mejor. Nadie, cuando se hace algo nuevo, es porque es mejor. Lo nuevo generalmente es mejor que el viejito y más conveniente. Por eso la gente siempre va dejando lo viejito. Ahora, esto lo sabe muy bien la gente de negocios. ¿Sabían ustedes? Nada más la computadora, por ejemplo, lo mismo por dentro, nada más le cambian por fuera. Es que es más alta o es ancha y todo el mundo a veces quiere lo nuevo. Claro, le van añadiendo algo nuevo, algo mejor, perdón, características que son mucho mejor que lo viejito. ¿Qué pensaríamos de una persona que insiste en usar algo viejo, por ejemplo, un teléfono viejito, y no quiere usar el nuevo porque es la mentalidad de es mejor viejo conocido que nuevo por conocer? ¿Es pecado eso? Pues no es pecado. O sea, en realidad, ¿puede alguien querer seguir usando lo viejito hablando de cosas o tecnología? Sí, es verdad. Sin embargo, se está perdiendo la conveniencia, la mejor calidad de eso, algo nuevo que surgió.
Si sigue usando un teléfono viejito, pues tú continúas, vas a hacer llamadas, ¿cierto? Vas a recibir llamadas y vas a hacer llamadas. Sin embargo, te pierdes el privilegio de lo conveniente que es tener mucho más tecnología en un cuadrito, en un teléfono, lo que le llamamos ahora. Entonces no hay gran problema. Puedes seguir usando un teléfono viejito y de todas maneras vas a recibir llamadas y hacer llamadas. El problema con el asunto del trato con Dios, con la humanidad, es que las consecuencias de seguir usando lo viejito son serias consecuencias. ¿Entiendes? Hay una gran diferencia en que tú, si quieres seguir usando el carrito viejito o el nuevo, teniendo obviamente la posibilidad, prácticamente es la misma función, te lleva a donde quieres llegar. Sin embargo, cuando venimos al asunto de tu relación o de nuestra relación con Dios, hay consecuencias serias si tú insistes en seguir usando lo obsoleto, lo viejito, el pacto del Antiguo Testamento que nunca jamás funcionó con aquella gente. Nunca pudieron cumplir con el pacto antiguo. Los judíos no pudieron y nosotros no somos mejores que ellos. Somos gentiles. Si ellos, teniendo la ley de Dios y todos esos mandamientos y amenazas de si cometes pecado es ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Y nosotros los gentiles que nunca tuvimos ley de Dios porque éramos paganos por naturaleza, entonces nosotros no podemos cumplir tampoco algo que ellos mismos no pudieron cumplir. Si tú continúas usando lo viejo y obsoleto, obviamente no puedes disfrutar de lo mucho mejor. No puedes vivir bajo el viejo pacto que fue para los judíos y el nuevo pacto al mismo tiempo. Uno no puede vivir de esas dos maneras al mismo tiempo. Es necesario que nosotros o que tú te decidas de una vez por todas bajo qué pacto vas a vivir o deseas vivir. Si quieres vivir bajo los dos pactos, serás una persona de doble mentalidad. No puedes vivir bajo, el Antiguo Testamento para los judíos lo voy a agarrar y voy a tratar de someterme a los 10 mandamientos, voy a tratar de cumplir los 10 mandamientos o los 613 mandamientos del Antiguo Testamento, pero al mismo tiempo voy a confiar en que Jesucristo ya perdonó todos mis pecados y que ya Cristo no me requiere cumplir la ley. ¿Qué mentalidad va a ser eso? Por fin, o vas a cumplir los 10 mandamientos o no los vas a cumplir. Y por eso el día de hoy hay mucha gente confundida. Hay muchos creyentes que son sinceros como un ataque al corazón, dice un hermano. Honestos, sinceros delante de Dios y en su corazón. Pero están sinceramente equivocados. Y la sinceridad en el error no te sirve para nada. Porque tú puedes ser muy sincero con Dios respecto a la salvación y estarte tomando un veneno. Es como agarrar un veneno y diciendo, yo tengo fe que que no es veneno y que me va a sanar. Tómatelo y te vas a morir. Tu fe en el veneno no te va a salvar porque estás equivocado, porque el veneno te va a matar. Entonces la sinceridad no sirve para nada si estás siendo sincero en lo equivocado. La sinceridad en lo correcto, eso sí es lo que funciona. Entonces hay gente creyente que son sinceros, pero que no saben cómo vivir, cómo disfrutar la nueva vida que Cristo ofrece, porque no han entendido, siguen jalando el instrumento viejito. Es como eso, ¿cierto? Es como usar eso o usas esto. Por fin, decídete, ¿qué vas a usar? ¿Ese o ese? ¿Cierto? Pero no pueden estar usando los dos al mismo tiempo. Gracias al Señor por dar inicio a un nuevo pacto y ahora tenemos un nuevo sacerdocio y vamos a ver que el nuevo sacerdocio reemplaza al viejo sacerdocio. Ahorita en unos momentos vamos a hablar más de qué es eso. Sin embargo, la Escritura enseña que el nuevo sacerdocio que Dios empezó por medio de Cristo Jesús reemplaza al viejo sacerdocio de aquel tiempo del Antiguo Testamento. Miren lo que la palabra del Señor dice en Hebreos capítulo 7, versículo 11 al 12. Dice el autor de Hebreos, dice,
Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibe el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Es una pregunta, ¿qué necesidad habría si la perfección fuera por aquel sacerdocio del Antiguo Testamento? Vean versículo 12, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también, ¿qué cosa? Cambio de ley. Ahora, ¿qué es un sacerdocio? La palabra sacerdocio tiene que ver con los sacerdotes. El sacerdote era una persona consagrada especialmente para hacer intercesión entre Dios, la deidad, y la gente del pueblo. Pero más específicamente, el sacerdote hablaba a Dios en favor del pueblo. Eso era la función principal de un sacerdote. Un profeta, su función era más bien hablar a la gente a nombre o en favor de Dios. El profeta decía, así dice el Señor, así dice Jehová, porque Dios le hablaba al profeta y el profeta hablaba a la gente. Pero el sacerdocio, hablando, viniendo la gente con sus cargas, con sus pecados, con sus culpas, entonces el sacerdote hablaba hacia Dios en favor del pecador, en favor de la humanidad. Entonces, el sacerdote era una persona consagrada para hacer intercesión entre Dios y la gente, el pueblo. Específicamente hablaba a Dios a favor de la gente. Y la palabra sacerdote, ¿sabían que viene de dos palabras latinas? Que uno es sacro y la otra palabra es regalo. Dote es un regalo y de sacro es como un regalo sagrado. Su función también de un sacerdote era enseñar a la gente común las ordenanzas de Dios. El sacerdocio entonces tiene que ver con el sistema religioso en que funcionaban los sacerdotes. Ese es un sacerdocio. Todo el sistema religioso en que funcionaban los sacerdotes del Antiguo Testamento. Vean lo que dice la pantalla. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, los judíos, recibieron la ley de Dios bajo el sacerdocio levítico. Los 10 mandamientos y todas las leyes, el pueblo de Israel recibió la ley de Dios bajo el sacerdocio levítico. ¿De dónde viene esa palabra levítico? Bueno, de un hombre, Leví. Era uno de los hijos de Israel o de Jacob. Y se hizo una tribu de Leví, la tribu de Leví. Entonces, Leví fue uno de los hijos de Jacob, que también es Israel. Israel es Jacob. Dios estableció a todos los hijos de esta gente, todos los descendientes de Leví, se le llamaban los levitas. Los hijos de Rubén, rubenitas. Los hijos de Benjamín, benjamitas, perdón. Entonces vean, Dios estableció a todos los hijos de la tribu de Leví para que se hiciera cargo de todo el sistema sacerdotal. Los levitas. Es decir, el sacerdocio lo tenía la tribu de Leví. Los descendientes de Leví, eso tenían el sacerdocio y por eso se llamaba el sacerdocio levítico. Y fue bajo este sacerdocio que el pueblo de Israel recibió la ley de Dios. Sin embargo, por muy bueno y atractivo que haya sido este sacerdocio levítico, y aun cuando tuvo su función en aquel tiempo, la perfección, si está viendo lo que dice la pantalla, la escritura, la perfección no fue mediante este sacerdocio levítico. La perfección no llegó. ¿A qué perfección se refiere esto? Porque si se dan cuenta, vean, ahí dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, pero obviamente no vino la perfección. ¿A qué perfección se refiere esto? Bueno, de acuerdo al contexto de todo el libro de Hebreos, esto se refiere al plan de Dios para la salvación de la humanidad. La perfección es cómo Dios iba a salvarte a ti y a mí. Y no, esa perfección no llegó bajo el sistema levítico, del sacerdocio levítico de aquel tiempo. Entonces vean, en otras palabras, la perfección era el hecho de que un ser humano pudiera acercarse a Dios sin ningún problema.
tenía que suceder algo. Nosotros nacemos siendo pecadores. Tú naciste siendo pecador por naturaleza, pero aparte de eso naciste muerto, naciste muerta espiritualmente, sin relación con Dios. Por eso la humanidad entera nace para ir a la condenación eterna, al infierno, porque nace ya muerto, muerta espiritualmente. Alguien dice, bueno, para ir al infierno, ¿qué tengo que hacer para ir al infierno? La respuesta es nada. Nada más nacer y vas al infierno, de acuerdo a las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque naciste siendo pecador y Dios no acepta ningún pecador en su presencia. ¿Entienden? Dios tiene solamente hijos perfectamente santos. Y si tú no puedes ser, si tú no eres perfectamente santo o santa, no tengas idea de que vas a ir a la presencia de Dios. No, Dios no te va a aceptar. La manera en que Dios acepta a un ser humano es: ¿tienes algún pecado, sí o no? Si la respuesta es sí, entonces no puedes ir a la presencia de Dios. La respuesta tiene que ser: Señor, no tengo ni un solo pecado para poder ir a la presencia de Dios. Eso es la perfección. Y esa perfección vino a toda la humanidad en Cristo Jesús, en el sacerdocio que Dios inició por medio de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Recuerda que el problema no estaba en Dios en el Antiguo Testamento, sino en la humanidad, que no pudo cumplir con los 10 mandamientos en aquel tiempo ni el día de hoy. Si esta perfección hubiera sucedido bajo el sacerdocio levítico, por medio de la observancia de la ley de Dios, entonces no habría necesidad que se levantara otro sacerdote. Y eso es lo que la Biblia enseña, que aquellos sacerdotes del Antiguo Testamento no funcionaron, no sirvieron. Y no porque el sacerdocio en sí fuera mal, sino la gente no pudo cumplir la ley de Dios. Nosotros sabemos, sin embargo, que sí se levantó otro sacerdote, pero no otro sacerdote según el orden de Aarón. Es esta otra persona. ¿En qué necesidad habría, aunque se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Ahora metieron otra persona, ¿cierto? Necesitamos explicar quién era Aarón. Aarón fue hermano de Moisés. Si han leído el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, Aarón fue hermano de Moisés. Y Aarón, él fue el primer sumo sacerdote del pueblo de Israel que existió. Aarón fue el primer sumo sacerdote. ¿A qué tribu piensa que pertenecía Aarón? Para pertenecer al sacerdocio, Levita. a la tribu de Leví, porque era del sacerdocio levítico. Entonces Aarón fue el primer sumo sacerdote, pero tenía que venir de la tribu de Leví, de uno de los hijos de Israel, porque si no, no podía ser sacerdote. El sacerdocio Dios se lo dio a los de la tribu de Leví. No existía ningún otro orden de sacerdotes, sino del orden de Aarón. Él era el sumo sacerdote. Todos los hijos de Aarón formaban el sacerdocio, todos eran de la tribu de Leví. Pero la perfección del plan de Dios no vino por medio de este sacerdocio de Aarón, del orden de Aarón. Y fue necesario que se levantara otro sacerdote de un orden totalmente diferente. Y aquí dicen, ¿del orden de quién? ¿Quién puede leer ese nombre? Melquisedec. Ahí está un nombre para los que están embarazadas. Considerar un nombre para su hijito. De cariño le llamaban Melqui o Mel. Melquito, ¿no? Está bonito, sí, Melquisedec. Interesante, no se me ocurrió investigar qué significa. Ok, aquí está la definición, ahorita viene en otro pasaje. Pero el punto es que no fue bajo el orden de Aarón. La perfección, cómo Dios iba a salvar a la humanidad. Ahora, ¿quién fue Melquisedec? Bueno, vamos a ir a la escritura. Hebreos 1, primero 3 versículos. Vean hablando de Melquisedec. Porque este Melquisedec, rey de Salem, ya estamos sabiendo más de él, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Era sacerdote del Dios Altísimo, de Jehová Dios. Dice,
que salió a recibir a Abraham ya lo conocemos, el padre Abraham es donde vienen todos los hebreos, ¿entienden? Que salió a recibir a Abraham, este rey, este Melquisedec, que Abraham volvía de derrotar de la derrota de los reyes, y Melquisedec bendijo a Abraham, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos. Un momentito, Abraham dando diezmos a otra persona, si Abraham es lo más grande que puede haber para los hebreos. Nuestro padre Abraham, para todos los judíos era, el padre Abraham. Dios hizo la promesa, en tu simiente, le dijo Dios a Abraham, serán benditas todas las naciones, todas las tribus de la tierra, todas las naciones de la tierra. Entonces, si Abraham era lo máximo, y Abraham le está dando diezmos a Melquisedec, cuyo nombre, Melquisedec, significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Y ya les parece la conocida la palabra Salem cuando hablamos Shalom. Shalom, esto es rey de paz. Shalom Melech, en hebreo, rey de paz. Sin padre, vean lo que estamos hablando aquí, el autor del libro de Hebreos, de este personaje que apareció en el Antiguo Testamento, Melquisedec. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, o sea, no cómo empezó, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Es una analogía que está haciendo con este hombre acerca de Cristo Jesús. Permanece sacerdote para siempre. Consideren pues cuán grande era Melquisedec, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Y vean, dice la cultura judía, ciertamente, de acuerdo al plan de Dios, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel Melquisedec, cuya genealogía es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, o sea, Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Entonces, ¿quién era mayor? ¿Melquisedec o Abraham? Melquisedec, porque el mayor bendice al menor, el menor es bendecido por el mayor. Ahora, ¿qué significa todo esto? Bueno, de acuerdo a lo que acabamos de leer, tenemos suficiente información acerca de Melquisedec. Lo podemos concluir de esta manera. Lo que podemos concluir es que el autor del libro de Hebreos, eso está en Hebreos capítulo 7, pero el que escribió el libro de Hebreos, hubo un autor, trata de comunicar a los judíos y a la gente de ese tiempo, dice que el sacerdocio de Jesucristo es mucho mejor y superior que el sacerdocio levítico. Eso es todo el punto que está hablando el autor de Hebreos, de acuerdo a la narración de Génesis, porque esa historia de cuando Abraham venía de derrotar a los reyes de Sodoma y Gomorra y se le apareció Melquisedec y Abraham le dio los diezmos, eso está en el libro de Génesis. En su casa, anoten por ahí Génesis capítulo 14, para cuando lleguen lo lean y se van a dar cuenta de lo que sucedió. De acuerdo a la narración de Génesis, Melquisedec existió mucho antes de Moisés y de Aarón, y antes del establecimiento del sacerdocio levítico. Todavía no había sacerdocio levítico y ya había un sacerdote del Dios Altísimo, y ese su nombre fue Melquisedec. Melquisedec ya era un sacerdote del Dios Altísimo y fue tan grande y superior que aún Abraham le dio el diezmo de los despojos que tomó al derrotar a sus enemigos. Además, el libro de Génesis no da más información acerca de Melquisedec. Si ustedes leen la historia de Melquisedec en el Antiguo Testamento, no les va a decir Melquisedec fue hijo de, este fue su papá, esta fue su mamá, en este tiempo nació, en este tiempo murió. No, eso es lo interesante. Simplemente ustedes van a Génesis y aparece Melquisedec, rey de justicia, y le dio los diezmos a Abraham, le dio los diezmos a él, y Melquisedec bendijo a Abraham.
¿Pero quién es ese? Bueno, intencionalmente Dios guió a Moisés, que escribió el libro de Génesis, para que no se supiera nada más acerca de este personaje. Intencionalmente, para que saliera una analogía acerca del sacerdocio superior de Jesucristo, su Hijo. El autor de Hebreos dice que Melquisedec no tiene principio de días ni fin de vida. Bueno, obviamente Melquisedec sí tuvo principio de día y también se murió. Dice sin padre, sin madre. No, Melquisedec obviamente fue un ser humano y tuvo un papá y tuvo una mamá. Pero nada más que Dios intencionalmente no lo permitió que se supiera más de esta persona, porque él era un tipo de Jesucristo, su Hijo, quien establecería un sacerdocio eterno. De esta manera, entonces, todos los judíos, como no sabían más de Melquisedec, se podía decir y se comenzó a decir de Melquisedec que no tuvo principio ni fin, porque no incluyeron su genealogía. Obviamente sí hubo papá y mamá, pero ellos decían, pues Melquisedec, él no tuvo ni papá ni mamá, ni principio ni fin, nada más se apareció. Pero porque quería Dios, hermanos, pintar una verdad espiritual con respecto a Cristo Jesús. Ahora, Jesucristo no tuvo principio. En realidad, Jesucristo no tuvo fin, porque Jesucristo es el Dios eterno. Siempre ha existido Jesucristo. Y su sacerdocio es eterno, ahora en una manera real. El sacerdocio de Jesucristo es eterno y superior al sacerdocio levítico, y el relato acerca de Melquisedec sirve precisamente para enseñarnos el sacerdocio eterno de Cristo Jesús. Otro pasaje, vean, Hebreos capítulo 7, del 11 al 12, dice la Escritura: si pues la perfección fuera, perdón, ese es lo que ya hemos estado viendo, por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, es necesario que cambie también la ley. Entonces vean, dice Dios en ese pasaje nos dice que cambiado el sacerdocio, es necesario que haya también cambio de ley, por fuerza, por necesidad. Si ha habido transferencia o cambio del sacerdocio, también tiene que haber cambio de ley, y precisamente esto es lo que Jesucristo logró por medio de su obra completa de salvación para toda la humanidad. ¿Cuándo hubo cambio de sacerdocio? ¿Hace cuántos años? 2014. Hace más o menos 2000 años. Esto que estamos leyendo de la palabra de Dios, de las Escrituras, eso tuvo su cumplimiento. Jesucristo inició un nuevo sacerdocio, y hubo un cambio de qué cosa también, por necesidad. De ley. De la ley, ¿cierto? El sacerdocio fue cambiado y por consiguiente también la ley fue cambiada. Ya no más ley del antiguo pacto, la cual demandaba un castigo al que la violaba, y demandaba sacrificio, derramamiento de sangre inocente para restaurar la relación con Dios de cualquier ser humano. Ahora vivimos bajo el nuevo pacto de gracia. Tenemos, la humanidad está viviendo ya el pacto de gracia ya casi por 2000 años, por eso estamos en el año 2014. Dios empezó, ninguno de nosotros vive antes de que Cristo naciera, ¿cierto? ¿Quién vive antes de la cruz? ¿Quién tiene más de 2014 años? No, nadie. Entonces toda la humanidad ya nació, todos nosotros tuvimos el privilegio de nacer bajo el nuevo pacto que Cristo inició. Amor a Dios y amor a prójimo, la nueva ley de Dios. Antiguo Testamento, 613 mandamientos y regulaciones. Haz esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Cometes pecado, muerte o un chivito tienes que matar. Nosotros ya vivimos solamente por las leyes del Señor Jesucristo, no la ley de Dios del Antiguo Testamento, que incluye 613 mandamientos. Solamente hay 2 mandamientos: amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amar a tu prójimo
como a ti mismo. Toda la ley del Antiguo Testamento se resume en esto. Entonces, si tú te concentras en amar al Señor y amar al prójimo, de acuerdo a la Biblia, has cumplido toda la ley. Pero esto no se hace nada más cualquier persona que diga, ok, voy a tratar de amar a Dios y amar a mi prójimo. Porque acuérdate que la ley dice, la ley del amor de Dios dice, el primer mandamiento, el más grande mandamiento, amarás al Señor tu Dios con un poquito de tu corazón, con un poquito de tu mente, con un poquito de tu fuerza. Eso dice la Biblia, no. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. Levanta tu mano si crees que tú estás haciendo eso todos los días. Nadie, no hay manera. Pues entonces, ¿quién va a ser salvo? Solamente de una manera tú puedes ser salvo. Tú y yo podemos ser salvos. Que se te atribuya la santidad, la obra perfecta, la justicia de Cristo Jesús, que se te atribuya a ti como si tú lo hubieras hecho por medio de Cristo Jesús. Y esa es la esencia del mensaje del Evangelio. Jesucristo, desde que nació hasta que murió, cumplió toda la ley de Dios sin violar un solo mandamiento, desde que nació hasta que murió. Ahora, Cristo no estuvo a ver qué tanto dice la ley y voy a cumplirla, voy a ver qué tanto dice 613 mandamientos, y no se levantaba, ahora, oh Dios, hoy no tengo que hacer esto, no tengo que hacer aquello, tengo que hacer esto, tengo que hacer otro. No, ¿saben lo único que hizo Jesucristo? Fue amar a su Padre Celestial. Cristo cumplió la ley de Dios por medio de una vida de amor. Punto. Así, Cristo es el único ser humano que se ha mantenido perfectamente dependiendo en el control del Espíritu Santo de Dios y en el amor de su Padre. No porque Dios cumplió la ley. Alguna gente dice, bueno, pero Cristo es Dios, Él cumplió la ley. No. Cristo no vivió aquí usando sus poderes y sus privilegios y su gloria de Dios. Él dijo, yo no hago nada de mí mismo. Él vivió como un ser humano, pero que quiere que aprendamos a vivir en dependencia 100% todos los instantes de tu vida, en el amor de tu Padre, de nuestro Padre, en el control del Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo se expresa un ser humano? ¿Qué fruto tiene un ser humano cuando depende 100% del amor del Padre y del poder del Espíritu Santo? ¿Saben cómo luce un ser humano así? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Él lo hizo todo, cumplió toda la ley. ¿Saben por quién lo hizo, Cristo? Por nosotros. Por mí y por ti. Por nosotros, que jamás vamos a poder cumplir la ley de Dios. O sea, Dios no te va a demandar que vivas perfectamente la ley de Dios, pero sí te va a demandar que vivas perfectamente la ley de Dios. Si este es un trabalengua. Es decir, bajo el nuevo pacto, Dios sabía que ningún ser humano jamás puede cumplir la ley de Dios, no puede. Pero por eso envió a Jesucristo, hombre, un ser humano, para que cumpliera toda la ley. Ahora, a toda la raza humana, a ti, a mí y a todos los seres humanos, Dios les ofrece un deal, un trato. Le dice, ok, si quieres venir a mi presencia, si quieres ser salvo, si quieres ir al cielo, aparte de mi Hijo Cristo Jesús, esto es lo único que te pido. Tienes que cumplir toda mi ley desde que naces hasta que te mueres. Si violas un mandamiento, en ese tiempo, you are out. Ese es el trato. Ahora, hay otra manera. Que Jesucristo, mi Hijo, lo haga todo por ti. Que Cristo cumpla perfectamente mi ley y pague el castigo que tú mereces, porque la paga del pecado es muerte, y tú has pecado, tú mereces la muerte, la condenación. Pero mi Hijo Cristo Jesús va a morir por ti. Él se va a ofrecer, Él va a cumplir la ley por ti y va a morir en tu lugar, y lo voy a resucitar de entre los muertos al tercer día para que te ofrezca salvación y vida eterna.
Si tú pones tu fe en mi Hijo Cristo Jesús, mandas a volar tus religiones y tus buenas obras porque no tienes buenas obras que te van a salvar. Si pones 100% tu confianza en mi Hijo Cristo Jesús, entonces yo te digo, ¿sabes qué? Ese es el trato de Dios, hermano, ese es el Evangelio. Todo lo que hizo mi Hijo Cristo Jesús, voy a hacer de cuenta que tú lo viviste, pero Él lo está haciendo por ti. Díganme si no es esto buena noticia. Jesucristo jamás pecó, y porque tú confiaste en Él, para mí tú nunca has pecado. Recuerda que para entrar al cielo tienes que estar 100% perdonado. Para entrar al cielo no puedes ser pecador. No puedes cometer ni un pecado sin perdonar. Tú estás fuera del cielo. Tienes que ser perfectamente santo para que seas hijo de Dios. Tú no puedes decir yo soy hijo de Dios pero soy borracho, soy alcohólico, soy homosexual. No, Dios no tiene hijos ni borrachos, ni mentirosos, ni homosexuales. Dios tiene hijos santos, punto. Y eso es lo que eres a los ojos de Dios, solamente por confiar en la obra perfecta, completa y final que Cristo Jesús realizó hace más o menos 2000 años. No hay pecado, no hay mancha de pecado. Puedes acercarte a Dios con toda confianza, como lo vamos a estar viendo más adelante. No puedes decir, pero mi pecado, Dios, ¿qué va a decir Dios? ¿Cuál pecado? Pero es que míralo, que Él no entiende que hace 2000 años envié a mi Hijo Cristo Jesús para perdonarte de todos y cada uno de tus pecados. ¿Por qué me vienes a hablar de pecado? ¿O qué no confías en mí? ¿O piensas que yo miento? De una vez por todas, acepta a mi Hijo y recibe el perdón total de tus pecados. Y por confiar en mi Hijo Cristo Jesús, yo te veo perfectamente santo, limpio, puro, sin ningún pecado. Porque Cristo pagó por todo y tú pusiste tu confianza en Cristo Jesús. ¿Qué precioso honor? Un sacerdocio superior, representando un pacto superior. Vean Hebreos 8:6. Pero tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo Jesús, cuanto es mediador de un ¿qué? Mejor pacto o mejor alianza, establecido sobre ¿qué clase de promesas? Mejores promesas. Es mucho más, literalmente pudiera decir, mucho más excelente ministerio ha obtenido. Hablando de Jesucristo. Jesucristo obtuvo, recibió, Él lo ganó activamente, ha obtenido, recibido, como cuando, ¿saben? Estudiando la palabra esa que dice que obtuvo, aquí nada más pusieron el verbo es, cuanto es mediador de un mejor pacto. No sé si ustedes tienen otras versiones de la Biblia, van a leer que dicen, porque Jesucristo ha obtenido, es un verbo activo. Cristo hizo algo y obtuvo algo mucho mejor. ¿Sabían que esa palabra, ese verbo es como cuando una persona lanza la jabalina y da en el mero centro, en el bullseye, en el target? Cuando un arquero lanza la flecha y le da mero en el score, donde la maquinita hace pi, 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 y todas las luces se prenden, ¿no? Bueno, eso es lo que Jesucristo hizo con su vida. Él obtuvo mejor, ¡pum!, lo que se debía de obtener, lo que los otros sacerdotes del Antiguo Testamento jamás pudieron lograr. Y saben, esa palabra es pecado. Eso que ustedes están viendo ahí, eso es la mejor definición de lo que es pecado. Pecado es cuando tú y yo, sea de palabra, de palabra, de hecho, de pensamiento, no le damos al blanco de la voluntad de Dios. Pecaste. Pero me faltó un poquitito. Pecaste. Y uno dice, bueno, me faltó, chala, mira, como 1 metro no le atiné, pecaste. Y otro, 1 centímetro y pecaste. Y la paga del pecado es muerte. Entonces, qué interesante. Porque vean, esto es lo que hizo Cristo. Obtuvo el blanco perfecto, Cristo Jesús, por medio de lo que él hizo.
Esto es lo que hicieron los sacerdotes del Antiguo Testamento. Todos no alcanzaron el objetivo, la mejor anotación. Fue Jesucristo mismo que logró activamente, Él lo hizo por medio de su obra perfecta. Y es contrario a no darle al blanco. Entonces lo que esto significa es que todo el ministerio del sacerdocio levítico, con sus muchos sacerdotes del Antiguo Testamento, nunca le dieron al blanco de la voluntad de Dios. Todos fallaron, es decir, todos pecaron. Solo Jesucristo le dio al blanco y logró o recibió el sacerdocio eterno. El pacto que fue establecido por medio de Jesucristo es mucho mejor que el pacto antiguo o viejo. Las promesas hechas bajo este nuevo pacto son mucho mejores a las del antiguo pacto. Las promesas del Antiguo Testamento eran solamente promesas terrenales y puramente materiales. Por eso es que las de nosotros son mejor. ¿Por qué? Porque las promesas del pacto de Cristo Jesús que ahora nosotros recibimos son mucho mejor porque son promesas espirituales. Las promesas del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, tenían que ver con lo de afuera, con las cosas que recibirían, con la tierra prometida, con la tierra de Canaán, y era tierra fértil, vea, tiene que ver con vacas, con chivos, con ovejas, con cosecha, con una mujer bien fértil, muchos hijos. Esas eran las promesas del Antiguo Testamento. Pero las promesas del Nuevo Pacto, que vienen en Cristo Jesús, tienen que ver con lo de adentro del ser humano, con lo que somos ante Dios. Bajo el Nuevo Pacto recibimos poder en nuestro ser interior. Ellos no lo recibían, hermanos y hermanas. Ellos nada más, la promesa era material. Ellos no tenían la unción del Espíritu Santo que permanecía con ellos. Ellos no disfrutaron eso, nunca lo experimentaron. Solamente algunos, a quienes Dios escogía y los ungía con su Espíritu Santo. Pero bajo el Nuevo Pacto, todo el que cree en Jesucristo recibe la unción, recibe el poder del Espíritu Santo de Dios. Vean, mucho mejor poder, unción de Dios. Somos hijos de Dios, recibimos la herencia que es Dios mismo. La mente carnal es la que piensa solamente cosas materiales y terrenales, puras cosas aquí en la tierra, pero la mente espiritual realmente busca las cosas que tienen que ver con Dios. Si tú piensas que porque eres un cristiano vas a recibir de Dios dinero y cosas terrenales, sabes que has perdido el blanco de la voluntad de Dios. Has fallado, estás pecando. Si nada más porque dice, y esto se está enseñando el día de hoy, eres cristiano, entonces todo te tiene que ir bien. Tienes que tener mucho dinero, tienes que tener carro, tienes que tener casa y no te vas a enfermar. ¿Por qué? Porque eres hijo de Dios. Vean, eso es un error. Esto no significa que Dios no te pueda bendecir con cosas terrenales y materiales. Si Él quiere, lo puede hacer. Pero es un error ir nada más al Antiguo Testamento y leer las bendiciones materiales y terrenales que Dios le hizo específicamente a los judíos en aquel tiempo y que tú las quieras reclamar para ti el día de hoy. ¿Cierto? Van al Antiguo Testamento, dice, abran las ventanas, dice el Señor, y vas a ver cómo les voy a multiplicar todo, material. Y uno va al Antiguo Testamento y dice, ¡ay, esto me encanta! Abre las ventanas de los cielos, Señor, y vas a ver, le doy mi diezmo al Señor, y vas a ver todo el bonche de dinero que voy a tener. ¿Por qué? Eso es un error. Están agarrando algo que nunca fue para nosotros. Lo están tergiversando. Y el día de hoy hay mucha gente engañada con esa mentira que viene de Satanás. Hay mucha gente que está reclamando esas promesas del Antiguo Testamento. Y créanme, he conocido cristianos que se la pasan declarando las promesas del Antiguo Testamento. Y declaro, y declaro, y declaro el puro Antiguo Testamento. Para ellos esperan que Dios les llene de cosas materiales su bolsillo. El pacto que Jesucristo ha establecido tiene mucho mejores promesas que estas cositas materiales. Para mí, yo les digo, no se rebajen, no se conformen con menos. ¿Para qué tener cositas materiales que todo eso se va a acabar? Todo eso se queda. Y las cosas materiales, déjenme decirle, no te sirven para tener una vida de amor, de gozo, de paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio.
Tú podrás tener todas las cosas terrenales y aquí en la tierra, pero eso no te va a dar lo que realmente necesitas para experimentar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. ¿Qué necesitas para experimentar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad? El Espíritu Santo de Dios. Porque ese es el fruto del Espíritu Santo de Dios. Entonces, también el ministerio de Cristo es mucho mejor al ministerio de los sacerdotes del antiguo pacto. Y obviamente tiene que ser así. Cristo no es un simple ser humano mortal, sino que es el eterno Hijo de Dios. Y la pregunta es, ¿a quién prefieres tú tener como tu sumo sacerdote espiritual? Delante del Dios vivo y verdadero. Y esa es tu decisión. ¿Quieres tener a un hombre débil, a un hombre mortal que últimamente se va a morir y que lo tienen que reemplazar? ¿O quieres tener de tu sumo sacerdote, aquel sacerdote, recuerdan? Habla a Dios a favor de ti. Ese es un sacerdote y solamente existe un sumo sacerdote y es Jesucristo, el eterno Hijo de Dios. Entonces la decisión de la raza humana después de que Dios ya inició el nuevo pacto es: tú escoges los sacerdotes de todas las religiones, o el sacerdote de tu religión, o escoges mi sumo sacerdote. Eso ya es decisión de cada uno de nosotros. Es tu decisión. La pregunta es, ¿qué piensas que es mejor? ¿Tener un sacerdote mortal, que pues últimamente se va a morir, ¿cierto? Y que no es eterno, o tener el sumo sacerdote? Sentido común, Jesucristo es mediador de un nuevo pacto. ¿Mediador? ¿Qué es mediador? Significa un intermediario, un agente, un delegado, o uno que interviene entre dos personas para hacer o restaurar la paz. Ese es un mediador. Jesucristo es mediador, hace mediación. Solo Jesucristo hace mediación y restaura la paz entre el único Dios y el ser humano. No hay otro mediador. Solo Jesucristo hace mediación. Esto no es ser arrogante, esto no es ser dogmático, esto es lo que las Sagradas Escrituras enseñan de una manera clara. Lo único que podemos hacer tú y yo es, o lo aceptamos como verdad absoluta, que Jesucristo es el único sumo sacerdote eterno, con mejores promesas, o lo rechazamos. Pero Dios ya no puede hacer otra cosa más por ti. No hay más que Dios va a hacer por ti, todo está ya hecho. Entonces, si el de Cristo es un mejor pacto, ¿cómo queda el pacto anterior si el de Cristo es mejor? ¿Qué es lo opuesto a mejor? Buscaban en el diccionario, hermano, y es peor o inferior.